Muy buenas tardes a todos. Un placer, como siempre, volver a compartir ahora con el auspicio de la Universidad de Madrid, a distancia, estos temas en derecho, ¿sí? Y sobre todo estos temas que tienen muchísimo que ver con el derecho notarial, ¿bien? Hoy nos convoca un tema que siempre ha sido una polémica, siempre ha causado bastante polémica en el área del derecho y sobre todo en el ámbito de toda esta cuestión civil y notarial boliviana, ¿no? Y es esta situación entre las relaciones entre mandato, apoderamiento, diferencias, algunas ideas en relación con utilizar toda la regulación del mandato para regular el apoderamiento y la inexistencia que en algún momento tuvimos de alguna regulación que se dedicara precisamente al apoderamiento y que poco a poco esta situación ha cambiado en el país. Así que nos vamos a dedicar precisamente a eso, pero como el contrato madre sigue siendo el contrato de mandato, pues por ahí comenzaremos hoy. Les voy a compartir. ¿No se escucha? ¿Dice que no se escucha? ¿En serio no me están escuchando? Sí, doctora, se le escucha No, doctora, le perfectamente. escuchamos. Ah, ¿se me escucha? Ah, es que estoy viendo algunos mensajes que me están diciendo no se escucha. Ah, bueno, pues entonces si se escucha seguiremos. Debe ser, si hay alguna persona que no escucha, por favor, la idea es volver a entrar. No vaya a ser que haya algún tema en su computadora que no haya satisfactoriamente no se haya ubicado, ¿no? Entonces es cerrar, volver a entrar y yo imagino que con eso se solucione, ¿sí? Les decía que vamos a tratar este tema que siempre ha dado mucho que hablar en el país, precisamente por esa orfandad que hemos tenido acerca de regulaciones en relación con el apoderamiento, tanto desde el punto de vista del apoderamiento procesal como desde el punto de vista del apoderamiento ya en el ámbito de la legislación notarial. Entonces, vamos a compartir por eso ahora una presentación acerca del contrato madre, que sigue siendo el mandato del Código Civil, y vamos a ir comentando algunas ideas acerca del apoderamiento, acerca de la representación procesal que tienen que ver precisamente con esto, ¿bien? Entonces voy a compartirles este tema y vamos viéndolo poco a poco. A ver si podemos, a ver, está cargando. Ahorita lo vamos a poder ver. Está cargando todavía las diapositivas, ahorita lo vamos a poder ver. Ya están cargadas toditas y creo que comenzamos, a ver. Ajá. Entonces, esta es la idea por la que vamos a partir, por el contrato de mandato, ¿bien? Y en este contrato de mandato vamos a ir analizando algunas ideas, concepto de definición, la noción legislativa que tiene el contrato de mandato en Bolivia, las clases, los elementos del contrato, los personales, los reales, los formales, la relación entre mandante, mandatario y tercero, la extinción del mandato y el mandato judicial. Entonces, si podemos comenzar, pudiéramos pensar que la primera idea que tenemos, en fin de cuentas, de esto del mandato, es precisamente que, bueno, ella, a ver, déjenme ver si podemos ajustar aquí, subir un poquito para, no sé si lo van a ver mejor o peor. A ver, ajá. El origen etimológico de la palabra mandato. Que bueno, como todo se remonta al ámbito del derecho romano y hay algunas voces que se identifican con esta idea del mandato, sobre todo esas voces latinas de manu datum, que era darse la mano como un símbolo de amistad y fidelidad, lo que significa que para los romanos el mandato siempre fue una forma de que otra persona, una persona amiga, que identificaban en esa amistad una fidelidad y una forma de actuar claramente, sobre todo en el ámbito de esa amistad, actuara a favor, en fin de cuentas, del mandante.
Bien, ahora en Roma ese mandato, que era llamado mandatum, era un contrato consensual por el que una de las partes de alguna manera se comprometía en ejecutar gratuitamente un acto cualquiera a favor de otra por una comisión, ¿bien? Y en ese sentido, pues es que se habló de él en el ámbito latino y en el ámbito romano de mandato, pero sin siquiera asociar el mandato con la representación, ¿sí? Entonces, en el derecho ya clásico, dentro del derecho romano, pero en el derecho clásico, se distingue también entre la representación, entonces, indirecta y la directa. Ajá. Ya no se asociaba en el ámbito romano mandato con representación, pero sí había un mandato entonces que podría una persona obrar en nombre de otra de manera indirecta o obrar en nombre de otra de una manera directa. Y ya aquí comenzó la idea del desarrollo de este efecto representativo, ¿bien? Primero, en este mandato que provocaba, en fin de cuentas, lo que llamamos representación indirecta, la persona del mandatario podría obrar por cuenta ajena, pero a nombre propio. Es decir, sin duda en interés de otro, o sea, del mandante, pero siempre a nombre propio. Y esto significaba un contrato que tenía como naturaleza jurídica una gestión o un encargo. Es decir, era el sustento precisamente del contrato. Ahora, también existía la representación directa. En esa representación directa hablábamos ya de ese mandatario que obraba por cuenta ajena, pero además en nombre ajeno. Y cuando obraba en nombre ajeno, entonces lo hacía ya a través de un apoderamiento, de un poder de representación. Y bueno, sin duda posteriormente hay toda una evolución del derecho contractual que va poco a poco permitiendo entonces que ambos conceptos se vayan aproximando, ¿bien? Entonces la representación podía nacer sin duda de un contrato de gestión, de un encargo, y eso era en fin de cuentas un mandato con un apoderamiento, mandato con poder de representación. Aquí, en virtud de ese contrato de mandato, entonces alguien se obliga, en fin de cuentas, de manera onerosa, de manera gratuita, a actuar frente a terceras personas por cuenta ajena o incluso en nombre ajeno. ¿Bien? Es decir, podría ser representando directamente al mandante o sencillamente a nombre del mandato, pero haciéndolo precisamente o en interés del mandante, pero a nombre propio. ¿Bien? Entonces, ahí, en esta idea, nace entonces la noción legislativa que acoge el artículo 804 de nuestro Código Civil. Y el artículo 804 del Código Civil dice que el mandato es el contrato por el cual una persona se obliga a realizar uno o más actos jurídicos por cuenta del mandante. Les voy a agradecer, si es posible, que me puedan acompañar con la lectura del articulado, ¿bien? Entonces, porque esta noción que ofrece el 804, fíjense que es muy preciso en hablar de una noción y no de un concepto. El artículo dice noción del mandato y dice que es el contrato por el cual una persona se obliga a realizar uno o más actos jurídicos por cuenta del mandante. Es decir, ella implica esta noción, implica sencillamente que lo que va a identificar al mandato no es precisamente la representación o no, sino que el acto que se realiza por cuenta del mandante, es decir, en interés del mandante y por su cuenta. ¿Bien? Miren que acá no se habla en ningún ámbito, en el 804, del tema representación. Y esta es la noción, una noción mucho más general, que por eso decimos aquí en esta diapositiva que se aplica a cualquiera de las situaciones representativas. A la directa o la indirecta, aquel que precisamente actúa a nombre propio pero interés ajeno, o aquel que actúa en nombre y representación de su mandante a través de un apoderamiento. Y esta noción permite entonces aplicar esta noción a cualquiera de las situaciones de las que venimos hablando. Lo mismo a la representación directa que a la indirecta.
Y es precisamente porque la noción de acto jurídico es amplia, comprende actos no solo de administración, sino también de disposición que sí requieren determinados mandatos especiales y apoderamiento. Porque la diferencia, en fin de cuentas, entre el mandato y el apoderamiento es que sencillamente puede haber un mandato para determinadas actuaciones, actos jurídicos, que sean de carácter general y que no requieran precisamente la representación, el efecto representativo. ¿Y cuáles son ese tipo de actos jurídicos? Bueno, pues actos jurídicos de administración, donde no es exactamente necesario que haya una representación directa. Ahora, cuando hablamos de la representación directa, ¿de qué estamos hablando? Bueno, hablamos precisamente del momento en que el mandatario actúa a nombre del mandante. Y cuando se actúa a nombre del mandante, que ha ofrecido entonces unos determinados poderes para que esta persona actúe, ese poder de representación hace entonces, es decir, el efecto de la derivación de la representación al mandatario, trae como consecuencia que los efectos, es decir, los derechos y las obligaciones que nacen del acto que se lleva adelante, recaen en contra o a favor del mandante. Esa cuestión y ese tema de comprometer, en fin de cuentas, el patrimonio de su mandante de manera directa es lo que identifica al acto representativo. Y es un acto representativo, ese acto representativo requiere un nuevo negocio, un nuevo acuerdo, ¿no? Un nuevo acuerdo que tiene que ver con una declaración unilateral de voluntad del mandante en el que le confiere a ese su mandatario efectos representativos en sus declaraciones en los actos jurídicos. Es decir, aquellas obligaciones y derechos que nacen de ese acto jurídico del ahora apoderado recaen entonces sobre el patrimonio directamente de su mandante. Y esa es la diferencia entonces entre el mandato, que es más general. Sin duda hay un mandato cada vez que se ofrece un apoderamiento, pero el apoderamiento es un acto jurídico nuevo que tiene la consecuencia esencial de derivar facultades representativas. Pero la noción de mandato, que es más amplia, esta que estamos viendo aquí en el artículo 804, permite entonces aunar las figuras tanto del mandato con representación indirecta, donde el mandante simplemente va a desarrollar actividades a nombre propio, pero a cuenta del mandante, como bien lo dice el artículo 804, pero otra cuestión bastante diferente en relación con ello es, y que también puede englobarse en la definición, en esta noción que ofrece el 804, es aquel mandato que requiere entonces representación directa. Es decir, el mandatario en estos casos resulta ser el apoderado, y ese apoderado compromete directamente al patrimonio de su mandante, de su poderdante. ¿Bien? Esa es la diferencia esencial. En el ámbito de la naturaleza jurídica, el contrato de mandato es un contrato de gestión y esa gestión en algunos casos requiere de representación. Y cuando esa gestión requiere de representación, se necesita un plus, un acto unilateral de declaración de voluntad del mandante ofreciendo representación, es decir, derivando efectos representativos a su mandante, que ahora se convierte además en su apoderado a través de la figura del apoderamiento. Que a fin de cuentas por eso decimos que es un negocio abstracto, porque el apoderamiento tiene sus propias causas, que es la intención precisamente del mandante de ofrecer entonces esa derivación de efectos representativos a su apoderado, que en otro caso, o en la mayoría de los casos, a lo mejor no la necesitaría, pero que en determinados casos, pues sí es imprescindible.
¿Bien? Entonces, esta representación directa o indirecta tienen su nido en esta noción del artículo 804 del Código Civil, y esa noción cobija tanto al mandato típico, en donde el mandatario realiza determinadas gestiones a favor del mandante, pero a nombre propio, y también cobija la definición del mandato con apoderamiento, que es el que necesita, además de la intención de gestionar una determinada actividad a cuenta del mandante, necesita representación. Y para derivar esos efectos representativos, la única fórmula capaz de hacerlo es ese acto unilateral que, debidamente ordenado en una escritura pública, entonces puede llegar a derivar esos efectos representativos en el apoderado. ¿Bien? Ahora, aquí pudiéramos hablar también de otras características del mandato. El mandato puede ser oneroso o gratuito, según el artículo 808, y ahí a partir del 808 vamos a estar mirando, por ejemplo, estas características del contrato. Por ejemplo, el 808 dice que se presume siempre la onerosidad, y dice que el mandato se presume oneroso salvo prueba contraria. Es decir, hay una presunción de onerosidad en todo caso, lo que claro que estas presunciones, cuando son legales como esta, pueden siempre, pueden ser derivadas, ¿no? Y pueden ser detenidas también y salvadas siempre que haya una prueba en su contra. Y el 2 dice que cuando consisten actos que deben ejecutar el mandatario propios de su oficio o profesión o por disposición de la ley, es siempre también oneroso. Es decir, en este caso del apartado 2 del 802 ya no hay exactamente una presunción, sino más bien dice que siempre son onerosos estos. En aquellos casos en que los actos que debe ejecutar el mandatario son propios de su oficio o profesión y o pueda disponerlo directamente la ley, en esos casos ya no hay presunción, sino que siempre serán onerosos. Así que este 808 nos deja ver dos cuestiones fundamentales aquí sobre la onerosidad del mandato. Primero, una presunción legal que puede decaer, salvo prueba en contrario. Y en segundo lugar, una ya directamente disposición de ley acerca de que aquellos mandatos que son por el tipo de actividad o la profesión que realiza una persona, son derivados estos mandatos en ella, en esos casos siempre serán onerosos. Ahora, habla también del mandato simple o del mandato representativo, el 810, y miren cómo habla de ese mandato simple o del representativo, el 810. El título del artículo es mandato general. Sin embargo, dice el punto 1, el mandato general no comprende sino los actos de administración. Habíamos hablado ahorita que cuando hablamos de actos de administración, ese mandato general que establece determinadas gestiones en relación con actos de administración, no requiere exactamente de un apoderamiento especial, ¿bien? Y hay otro, el que sí, y a ese lo podemos llamar simple, ese mandato general, que dice que no comprende sino los actos de administración. Ahora, dice, si se trata de transigir, enajenar o hipotecar o de cualquier otro acto de disposición, el mandato debe ser expreso y la facultad de transigir no se extiende a comprometer. Cuando es de un mandato expreso para transigir, para enajenar, para hipotecar, ya estamos hablando de otro tipo de mandato, un mandato que requiere entonces de un efecto representativo, y ese efecto representativo se logra a través de sumar al mandato, al contrato de mandato, un acto unilateral de apoderamiento por parte del mandante, ¿bien? Ahora, también el mandato puede ser expreso o puede ser tácito, y para eso nos ayuda el artículo 806. Dice que la aceptación y el perfeccionamiento del mandato, dice que el contrato se perfecciona por la aceptación del mandatario. Aquí vemos un contrato bilateral.
El mandato es un contrato bilateral que se perfecciona por la aceptación del mandatario. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo se da esta aceptación? Dice, su aceptación puede ser solo tácita y resultar de ciertos hechos, excepto si se trata de actos de mera conservación y urgencia. Así que esa aceptación puede ser sencillamente tácita, no es necesario que sea expresa, pero sin duda lo puede ser también expreso, como dice al principio, pero puede ser tácita porque se puede inferir de los actos que posteriormente realiza el mandatario. ¿Bien? Entonces, también está este perfeccionamiento del contrato, vemos que es un contrato bilateral, el mandato, y que en este mandato esa bilateralidad se expresa con la aceptación, que puede ser directamente dicha de palabra o de alguna manera, pero expresa en fin de cuentas, o tácita, que se derive de la interpretación de los hechos que con posterioridad realiza el mandatario, tal como lo define este 806. Ahora, también, según este artículo 809, nosotros podemos hablar de un poder general y de un poder especial, es decir, de un mandato general o de un mandato especial. Y dice que el mandato es especial para uno o muchos negocios determinados. Especial cuando están determinados los actos que hay que realizar, sean uno o sean varios de estos actos. O general, dice, para todos los negocios del mandante. Entonces, si son todos los negocios del mandante, será un poder general y si, o un mandato general, y si es precisamente para actos determinados del mandante, entonces estaremos hablando siempre de un mandato especial. ¿Bien? Vean cómo son determinadas situaciones en las que se puede presentar lo mismo la representación indirecta, esa de la que hablábamos al inicio, que precisamente el mandatario va a realizar determinados actos a nombre propio, pero a cuenta del mandante, o puede ser, también tiene cabida para la representación, es decir, para ese mandato que suma además un acto unilateral de derivación de facultades representativas, que es en fin de cuentas lo que llamamos apoderamiento. ¿Bien? Que en estos casos, esos apoderamientos también pueden ser onerosos o gratuitos, el apoderamiento puede ser expreso o tácito, y el apoderamiento también puede ser general o especial. Ahora, seguimos con las ideas en relación con el contrato de mandato, que es el que ofrece el marco general para todos los tipos de representación, lo mismo la indirecta que la directa. Y vamos a ver aquí los elementos personales. Bueno, en cuanto a la capacidad y la titularidad del mandante y el mandatario, ahí podemos detenernos en el artículo 812. Y dice el 812, el mandante debe tener capacidad legal para la contratación del acto que encarga. Y esto es imprescindible. Es imprescindible que el mandante tenga capacidad legal para la celebración del acto. Sí, por favor, alguien tiene abierto su micrófono, por favor, cerrar el micrófono, estamos oyendo todo. Hola, hola, por favor, cerrar su micrófono. Bueno, dice que el mandante debe tener capacidad legal para la celebración del acto que encarga. ¿Y por qué? Bueno, precisamente esa capacidad legal del mandante para la celebración del acto que encarga es imprescindible, porque no puede llevar adelante un acto en el que precisamente la persona que lo encarga no tenga capacidad para hacerlo. La legitimación ahí estaría perjudicada si es que esto pues no se cumple.
cumple, ¿bien? Necesita tener capacidad para llevar adelante para la celebración del acto que le encarga. Por ejemplo, en el caso de un mandato con apoderamiento como el que sabemos, una de las situaciones fundamentales es analizar cuando un notario va a hacer una escritura pública para bastantear ese poder y decir este apoderamiento que se me presenta es bastante, además de ver las facultades que pudiera tener el representante, resulta que hay que analizar la capacidad jurídica del mandante, o sea, del poderdante para ese acto que se va a llevar a cabo. Puede ser, por ejemplo, que en una situación de copropiedad entre dos hermanos, uno de los hermanos, o deciden estos hermanos, son dos hermanos y deciden vender el inmueble, que son copropietarios, y uno de los hermanos da poder a un tercero para que se presente en el acto de compraventa. Bien, ahora esta presentación en el acto de compraventa de uno de los hermanos dará como resultado que el notario pueda llegar a analizar entonces la legitimación que tiene esta persona que comparece. Y ahí se dará cuenta entonces de que la copropiedad implica que no está únicamente legitimado ese hermano y que es preciso que se presente el otro también para poder vender la propiedad conjuntamente, ¿bien? Entonces, en esos casos, si es así, nosotros tenemos que analizar la capacidad que tiene esta persona para ofrecer ese juicio de legitimidad de los derechos, de legitimidad en los derechos que se actúan. Hay que tener cuidado con ese asunto. Por eso, para ofrecer el apoderamiento, esta persona tiene que tener mínimamente capacidad para llevar a cabo el acto. Lo que no quiere decir que directamente la tendrá únicamente él, pero al menos la capacidad para llevar adelante el acto. Es imprescindible tener en cuenta la legitimación del poderdante o del mandante en esos casos, ¿sí? Y luego el bastanteo del poder, porque en el apoderamiento hay una serie de facultades que implican que esas facultades ofrecidas sean bastantes para llevar adelante ese acto que se pretende. Y a eso llamamos entonces bastanteo del apoderamiento. Ahora, dice el 2, el mandato puede ser conferido a cualquier persona capaz de contratar, excepto si la ley exige condiciones especiales. Miren que dice que puede ser conferido ese mandato a cualquier persona capaz de contratar. Esta ya es la capacidad del mandatario. Puede ser conferido a un mandatario que sea capaz de contratar. Para ser capaz de contratar, debe ser una persona que puede entonces llevar adelante de manera lícita una contratación cualquiera. Y dice, excepto si la ley exige condiciones especiales. Es decir, en ese caso de mandato conferido a cualquier persona capaz de contratar, puede ser que sea un mandato, por ejemplo, legal, como el caso de la representación de los menores hijos por sus padres, y en este caso hay toda una serie de condiciones exigidas por ley para poder llevar adelante esta representación de los menores hijos, ¿bien? Y por último, desde el 3, aún puede darse a una persona incapaz de obligarse, pero capaz de querer entender. Es decir, ese mandato igual puede ofrecerse a una persona que sea incapaz de obligarse, por ejemplo, a un chico de 17 años porque aún no tiene la mayoría de edad, pero es capaz de querer y entender y puede, en algunos casos, entonces conferirse ese mandato. ¿Bien? Esta es la expresión en cuanto a la capacidad y la titularidad que debe tener el mandante o el mandatario según nos establece este artículo 812. Vean que aquí en el 812 se deja bastante claro sobre los temas de la capacidad necesaria. Capacidad que debe ser una capacidad para el acto de que se trate, el acto que se encarga por parte del mandante, y capacidad para contratar por parte del mandatario. Ahora, elementos reales del mandato. Aquí llegamos en que a su objeto esencialmente, y que su objeto está constituido, el objeto de ese contrato de mandato lo constituye el negocio, la gestión que se está encomendando al mandatario.
Y esto, claro que sí, debe ser lógicamente posible y determinable. Es decir, que este objeto del mandato, que al final es precisamente el negocio o la gestión que se está encomendando al mandatario, resulta que debe ser posible y determinable. Y claro que también tiene que ser lícita. Aquí hay una obligación de hacer algo, en fin de cuentas, por el mandante, y esa obligación de hacer algo, su objeto debe ser lícito, posible y determinable. Ahora, si seguimos en estos elementos fundamentales, vamos a llegar a la causa. Y la causa del contrato de mandato podemos identificarla en ese rasgo característico de su función social y económica, que al final es gestión, o en algunos rasgos típicos que precisamente él muestra. Así que no hay dudas en que esa causa del mandato es la gestión en interés ajeno. O sea, se gestiona un determinado acto jurídico en interés ajeno. ¿Frente a quién? Frente a terceras personas. Y esa gestión, claro está, no puede incluir determinados intereses de carácter personalísimo que están así previstos por la ley, así que no podemos apoderar sobre cuestiones o facultades nuestras de carácter personalísimos determinadas así por ley. ¿Bien? Entonces, como última cuestión, aquí nos faltaría hablar de los elementos formales. Y en cuanto a los elementos formales, acá, como ven, hasta ahora lo que hemos repasado en el Código Civil, no hay una precisión en relación con que haga falta un elemento formal, una cuestión formal imprescindible en el ámbito del contrato de mandato, sino que el contrato de mandato es un contrato consensual, que se da con el mero y se perfecciona con el mero consentimiento de las partes. Y ahí está su elemento formal, ¿bien? Su perfeccionamiento es consensual. Y bueno, habíamos dicho que ese consentimiento puede ser expresado de manera verbal o escrita, es decir, expreso, pero también puede ser tácita, dependiendo entonces del carácter del acto a celebrarse en virtud del mandato. Y ahí tenemos todo un recorrido en diferentes situaciones que nos presenta la norma a partir del artículo 805, por ejemplo. Cuando nosotros vemos el texto del 805, nos habla de clases, formas, prueba del mandato, y nos dice que el mandato puede ser expreso o tácito. Es decir, ya desde esta definición del 805 nos está diciendo que puede ser su perfeccionamiento expreso o puede ser también tácito. Pero dice el punto 2 que el mandato expreso puede hacerse por documento público, por documento privado, por carta, o puede darse incluso verbalmente, según dice el carácter del acto a celebrar en virtud del mandato. Y aquí está, el acto a celebrar en virtud del mandato es el que determina que ese mandato tenga que estar en documento público, y ahí estaríamos hablando entonces de un apoderamiento, porque el contrato de mandato no es necesario que esté en documento público, no hay ninguna exigencia de que sea un documento público, sino que según el carácter del acto a celebrar, entonces la forma va a ser distinta. Esas formalidades necesarias van a ser diferentes. Si yo necesito que mi mandatario tenga y pueda disfrutar de esos efectos representativos, su actuación, entonces tendré que ofrecer un apoderamiento y será en documento público. ¿Bien? Ahora, si no es necesario ese efecto representativo, ya no necesitaré exactamente para ofrecer una prueba del mandato un documento público, sino un documento privado, puede ser. O incluso si lo que necesito es que me haga una gestión que nace de un negocio autorizativo, es decir, yo le autorizo a que haga algo por mí, incluso puede ser por carta, e incluso dice puede darse verbalmente.
Es decir, enviar a un encargado verbalmente a que haga algo por mí. Y dice, según el carácter del acto a celebrar en virtud del mandato. Eso será siempre la prueba. Fíjense que aquí el artículo habla de clases, formas y prueba del mandato. Entonces, las clases ya vimos que pueden ser expreso o pueden ser tácito. Las formas pueden ser a través de documento público o privado o por carta. Y entonces la prueba será precisamente esos documentos en el caso de que se lleven a cabo. Lo mismo, la prueba de la representación será el apoderamiento en escritura pública, la escritura pública de apoderamiento, será la prueba de ese contrato que tiene en el centro, en la base, un contrato de mandato porque hay una gestión incorporada, pero que el acto unilateral de apoderamiento es el que deriva los efectos representativos, ¿sí? Traten entonces de hacer esa diferencia esencial para entender que el contrato de mandato es el contrato madre, el más general, pero hay algunos contratos de mandato que requieren un plus, porque es necesario que ese mandatario tenga además facultades representativas. Y es ahí, en esos casos, donde aparece un acto jurídico nuevo que tiene que realizar entonces el mandante, y es el acto jurídico de apoderamiento para derivar los efectos representativos en su mandatario. ¿Bien? Y ese es el elemento que los une y el elemento esencial que igualmente los diferencia al mandato y al apoderamiento. Entonces, del 805. En el 806 nos habla del perfeccionamiento y nos dice entonces que pueden y se perfecciona el mandato con la aceptación, pero que esa aceptación también puede ser tácita. Y en el 807 nos habla de una forma de aceptación tácita del mandato entre ausentes. Y dice que se presume aceptado, y esto es una presunción. Se presume aceptado el mandato entre ausentes si el negocio para el cual fue conferido se refiere a la profesión del mandatario o si sus servicios fueron ofrecidos mediante publicidad y no se excusó de inmediato en este último caso y debe adoptar las medidas urgentes de conservación que requiera el negocio. Medidas de conservación. Fíjense cómo acá el tema es medidas de conservación para el negocio, que son una de las obligaciones fundamentales que tiene entonces cualquier mandatario. ¿Bien? Pero esto es una forma de aceptación tácita en el mandato entre ausentes. Y también nos habla sobre estos asuntos el artículo 810, y el artículo 810 en su parte segunda, en su apartado segundo, dice que si se trata de transigir, enajenar, hipotecar o de cualquier otro acto de disposición, el mandato debe ser expreso. Vean los elementos formales de este 810. En esos casos, el mandato dice que debe ser expreso y que la facultad de transigir no se extiende a comprometer. Así que aquí hay una intención de hacer un mandato expreso. Recuerden que ese mandato expreso es aquel que comprende determinados actos muy específicos y específicamente, valga la redundancia, determinados, ¿sí? Ahora, esta peculiaridad entonces de estas características del mandato se infieren sin duda de su naturaleza, porque el mandato en ningún caso tiene carácter traslativo, en ningún caso será un contrato traslativo de dominio, tampoco podrá ser un contrato traslativo de uso ni de disfrute, porque solo se le concede entonces al mandatario esa custodia, ese cuidado de conservación del negocio. Y que, claro, si incluye precisamente una cosa, pues entonces estaríamos viéndola ahí. Esto lo podemos derivar, aquí dice 851, pero es 815, del artículo 815 que dice cuáles son los alcances de la diligencia y de la responsabilidad del mandatario. O sea, ¿qué cosa le entregamos? Y dice que el mandatario está obligado a ejercer el mandato con la diligencia de un buen padre de familia.
Es decir, la diligencia es un estándar de diligencia medio, un estándar de diligencia típico. Ajá. Y ese estándar de diligencia típico incluye entonces que este mandatario tendrá que estar con la intención de custodiar debidamente algo que se le haya entregado para llevar adelante su gestión, o incluso también conservar todo lo que tiene que ver con el negocio que ha sido encomendado. ¿Bien? En ese sentido, pero nada más. No hay ahí traspaso de propiedad, no tiene carácter traslativo el contrato de apoderamiento o de mandato y tampoco tiene una esencia en la que podamos decir que hay un contrato traslativo de uso, de disfrute, no, tampoco. Es sencillamente una custodia o cuidado de alguna cosa que se le entrega para llevar adelante el mandato. Imagínense de alguien que pueda tener un mandato para la administración de un camión o una de estas rastras que transportan mercancía, y el propietario de ese camión le entrega entonces pues un apoderamiento a este señor para que pueda hacer todo lo que sea, administre precisamente el negocio de la transportación de mercancías en ese camión. Aquí no tenemos un traspaso de propiedad, no hay traslación de uso ni de disfrute. Aquí solamente esa persona va a adquirir entonces aquellas obligaciones de custodia y cuidado, conservación de la cosa que le ha sido entregada para su administración. Nada más. Y digo esto por todas las situaciones que sabemos todos que en el país se presentan con los temas de apoderamientos de vehículos, donde muchas personas creen tener con ese apoderamiento de vehículos un efecto traslativo de la propiedad que no surge jamás. ¿Bien? Ahora, vamos a hablar de las relaciones entre mandante, mandatario y terceros. Y bueno, aquí en estas relaciones podemos hablar de las obligaciones primero del mandatario. Y hay entre las obligaciones del mandatario, podemos sistematizarlas en tres esenciales, precisamente el cumplimiento estricto del contrato, que ese será uno de los elementos fundamentales en los que tendrá que trabajar el mandatario, el cumplimiento del contrato. También tiene como obligación la obligación de lealtad, de legitimidad de su ejercicio. Ahí, para respaldar esta idea, están los artículos 815, 816 y 817 del Código Civil. Y otra de las obligaciones fundamentales del mandatario es el resarcimiento del importe de daños que haya ocasionado su gestión negligente. Si resulta que actúa negligentemente y ocasiona daños a su mandante, bueno, tendrá que responder según lo regulan los artículos 816, 818, 815.2 y 820 del Código Civil boliviano. Entonces hay esta obligación de resarcimiento en caso de actuación negligente, le debe siempre a su mandante legitimidad, lealtad en el ejercicio y debe entonces sin duda cumplir el mandato, esa gestión que le encomiendan. Ahora, ¿cuáles son a partir de ahí las obligaciones del mandante? Ahí vamos a hacer la misma sistematización y pudiéramos hablar de que hay una primera obligación del mandante, que es pagar la retribución acordada a su mandatario. Esa es la primera de las cuestiones. Después también tiene que reembolsarle los gastos según los regulados en el artículo 822 y 824, y debe resarcir igualmente los daños o pérdidas que ha sufrido el mandatario a consecuencia de la ejecución del mandato, según el artículo 823. ¿Bien? Ahora, estas son fundamentalmente las obligaciones del mandatario y fundamentalmente también las obligaciones del mandante. Ahora, las obligaciones
frente a terceros. Porque aquí siempre tenemos en el mandato una relación tripartita que es muy interesante. Yo tengo primero un contrato entre el mandante y el mandatario. Perfecto, hay aceptación entre ellos, pero ese contrato que está ofrecido al mandatario resulta que es para tener efecto frente a terceros, es para que él haga algo a mi cuenta, con representación o no, pero haga algo por mí a mi cuenta. Hay una naturaleza de gestión, hay un encargo, ¿bien? Y por eso es que traemos de todas aquí a ese tercero y cuáles serían las obligaciones que nacen entonces tanto del mandante como del mandatario para con estos terceros. Bueno, sin duda esa relación que se opera entre tres partes, mandante, mandatario y tercero, con el que se gestiona el negocio, tiene como consecuencia que nacen obligaciones. ¿Ah? Y en esas obligaciones que nacen frente a los terceros hay un principio general y rector de las obligaciones del mandante con el tercero que están contenidas precisamente en este artículo 821. Vamos a ver un momentito este artículo 821. Y dice que el mandante está sujeto a cumplir las obligaciones contraídas por el mandatario de acuerdo al poder otorgado. Y miren cómo aquí es una de las pocas veces que en todo el texto de los artículos que regulan el mandato habla del poder. Miren, el mandante está sujeto a cumplir las obligaciones contraídas por el mandatario. O sea, obligaciones que ha contraído el mandatario con tercero. Ahora, dice, coma, de acuerdo al poder otorgado. Es decir, estas obligaciones que debe cumplir el mandante a partir de las que ha contraído su mandatario son obligaciones para él, o sea, directamente responde de esas obligaciones, solo si hay un apoderamiento otorgado. Solo si hay un apoderamiento otorgado. Es importantísimo esta idea. Miren que a veces uno cree que aquí esta idea del poder está por gusto. Habla aquí única y exclusivamente en casi todo el texto referido al mandato, no hay ninguna mención al apoderamiento. Sin embargo, en este artículo sí, porque habla de las responsabilidades. ¿Se da cuenta? ¿Cuáles son las responsabilidades que asume el mandante frente a los terceros? Aquellas obligaciones que haya contraído el mandatario con esos terceros, pero ojo, cuidado, esto es importantísimo lo que dice al final este artículo, de acuerdo al poder otorgado. Él va a responder única y exclusivamente de aquellas obligaciones que con derivación de facultades, es decir, con un apoderamiento, ese mandatario ha realizado, ha perfeccionado con terceros. En esos casos sí, ¿por qué? Porque aquí, como el mandatario tiene un apoderamiento, él directamente con su actuación, este apoderado con su actuación, compromete el patrimonio de su mandante. Y solo en estos casos, en aquellos que tienen apoderamiento y un apoderamiento, bueno, como dice aquí, aquellos actos realizados de acuerdo al contenido, en fin de cuentas, de ese poder, como dice, de acuerdo al poder otorgado. Es decir, que estén dentro de las facultades otorgadas en el poder. Porque si no está esa facultad dentro de las otorgadas con el poder, entonces el mandante tampoco responde. Interesante este artículo sobre la forma en que el mandante responde frente a lo hecho por el mandatario. Que ese es el título del artículo. Fíjense que el artículo 821 dice obligación del mandante respecto a lo hecho por el mandatario. Él responde única y exclusivamente de aquellos casos, o sea, directamente responde de aquellos casos en que su mandante tiene un apoderamiento. Y ese apoderamiento permite prever, ¿no?, que ese acto realizado por terceros está en cumplimiento de las facultades dadas en ese poder. ¿Bien? De lo contrario, no responde. Vean los límites establecidos para responder por lo hecho por el mandatario. Ahora dice el punto 2, no está obligado a lo que el mandatario haya hecho excediéndose de las facultades conferidas. ¿Ve? Si resulta que el mandatario se ha excedido
en las facultades que le han sido conferidas, entonces dice que no está obligado a responder, sino cuando lo haya ratificado expresa o tácitamente. Es decir, no quiere decir que no vaya a responder el mandante, sino que el mandante, en caso de que no haya apoderamiento, podrá igualmente responder, pero tendrá que ratificar el acto. Vean aquí las diferencias que se ven clarísimas, sobre todo en cuanto a las consecuencias jurídicas que despliegan, tanto en el ámbito del mandato directo con representación, como el mandato indirecto sin representación. Así que en el indirecto resulta que necesariamente habrá ratificación. Y en el directo, directamente entonces responde exactamente el mandante de lo hecho por su mandatario. Interesante este 821. En cuanto a la extinción, y ya es pues lo que nos va quedando, el artículo 827 determina los casos de extinción de este contrato de mandato y habla del vencimiento del término, del cumplimiento del mandato, que son las causas típicas por las que se puede llevar a cabo esta extinción. Luego está la revocación, el artículo 828, al 831, revocación que implica un actuar entonces del mandante revocando las facultades ofrecidas a su mandatario. También puede ser por renuncia o desistimiento del mandatario, que ya implica una fin, es decir, la extinción, pero ya no por un acto del mandante, sino por un acto del mandatario, que puede renunciar o que puede desistir, según el 832, y también se puede dar por muerte o interdicción del mandante o el mandatario, pero con las características establecidas en el 833. Que estas características son bastante interesantes, la del 833. Si vamos al 833, nos dice precisamente que si el mandatario ignora la muerte del mandante, no lo sabe, o alguno de otros motivos que hacen cesar el mandato, o también ignora cualquier otro motivo, lo que hace en esa ignorancia es válido. Todo lo que hace en esa ignorancia es totalmente válido. Con respecto a terceras personas de buena fe, esto sin perjuicio de que aún a sabiendas continúe la gestión si hay peligro. Es decir, puede ser que haya ignorado la muerte del mandante o haya ignorado también otros motivos, por ejemplo, una revocación. Y él continúa, dice que lo que hace en esa ignorancia es totalmente válido. Con respecto a terceras personas de buena fe, significa que los terceros deben estar ignorando también la situación. Porque si los terceros saben, entonces este tercero no tiene estos beneficios que ofrece el código. Y luego dice, esto sin perjuicio de que aún a sabiendas, es decir, sabiendo de que la persona ha fallecido o que ha sido revocado el mandato, por ejemplo, continúe la gestión si hay peligro. O sea, ¿peligro para qué? Peligro para el negocio, para el buen fin del negocio. Y el 2 dice, en caso de muerte o de incapacidad sobrevenida del mandatario, ya no es el mandante, sino el mandatario, es él el que está en incapacidad o en muerte, sus herederos o quien los representen, dice, deben dar aviso inmediato al mandante y, entre tanto, hacer todo lo que las circunstancias exijan en interés de este. O sea, hay una obligación para los herederos de ese mandatario que ha fallecido o que está en incapacidad sobrevenida, que tienen entonces que dar aviso rápidamente al mandante y, entre tanto, hacer lo que haya que hacer para que se resuelvan las circunstancias que puedan tener interés, en interés precisamente del mandante. Entonces, vean cómo todas estas condiciones y características y reglas que para el mandato se establecen
son totalmente válidas también para el apoderamiento. Apoderamiento que decía estaba en orfandad en el ámbito boliviano hasta que sale la ley 483, que habla de los documentos de representación y habla de la escritura de apoderamiento. Y les refiero unos cuantos artículos que no son muchos, pero que son imprescindibles para el actuar notarial y que refieren entonces y precisan esta característica del contrato de apoderamiento. Y manifiesta la ley 483 incluso que son de aplicación analógica todos estos artículos que tienen que ver con el mandato en el Código Civil, también para la figura del apoderamiento. Y realmente es así, porque en este ámbito de la regulación del mandato están regulados tanto el mandato indirecto, que es aquel en el que el mandatario no tiene un poder de representación, como aquellos mandatos en el que el mandatario además disfruta de una derivación de facultades representativas a través de un apoderamiento. Por tanto, son perfectamente aplicables cualquiera de estos artículos para los casos de apoderamientos, para el contrato y el acto jurídico, más bien acto jurídico de apoderamiento. ¿Bien? Otra cuestión que era también totalmente, había un vacío legal en relación con esto, es el funcionamiento del mandato judicial. Y para este tema del mandato judicial, entonces sí, ya el nuevo Código de Procedimiento Civil, este nuevo Código Procesal Civil, a partir de sus artículos 30 y tantos del Código Procesal Civil, establece entonces toda una regulación para el mandato y para la representación judicial que son importantísimas. A ver, estoy en eso de buscar el artículo 35 precisamente del Código Procesal Civil. Y entonces, en el Código Procesal Civil ya hay una regulación, esa que no existía, ya hay una regulación exactamente para este tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí habla, a partir del artículo 35 del Código Procesal Civil, habla de la representación procesal. Y en esa representación procesal, el punto 1 de la persona natural podrá actuar por intermedio de representante, sea que éste se haya previsto por ley, es decir, esa representación legal, por poder otorgado al efecto, y ahí tiene que ver con el mandato y el apoderamiento, o designado por autoridad judicial. Estas son las formas en las que se puede representar procesalmente. El punto 2 habla exactamente de la representación de la persona colectiva, y es muy importante también. Pero en adelante del artículo 38, habla sobre esta representación a través de apoderado en el proceso y la trata hasta el artículo 46. Es decir, hay toda una regulación establecida en el ámbito procesal sobre estos temas de el mandato y el apoderamiento procesal. ¿Bien? Así que esa orfandad poco a poco que teníamos con el apoderamiento ha ido de una manera solucionándose tanto en el ámbito sustantivo por la ley 483 y su reglamento y en el ámbito procesal por la promulgación del nuevo Código Procesal Civil, ¿sí? Entonces, bueno, estas son las ideas que yo quería compartir con ustedes en esta tarde de hoy, así que bueno, estoy concluyendo con mi informe, quería entonces oír alguna de sus preguntas. Por aquí tengo 5 manos levantadas, creo. A ver, muy buenas tardes a todos, adelante. ¿Quién me habla, por favor, de estas 5 manos levantadas? ¿Quién comienza? 6 manos levantadas. ¿Quién comienza? La primera pregunta, por favor. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan?
Sí, se la oye, pero no. Perfecto. Ivonne, ¿Quiénes son las personas que tienen preguntas? Estoy queriendo saber quiénes me preguntan. Yo veo aquí 6 manos levantadas. ¿Quiénes son? ¿No hay nadie con preguntas entonces? ¿Esas 6 manos levantadas no tienen ya nada que preguntar? ¿Ya absolví todas sus dudas? Hola, no se Patricia, animan, ¿sabes qué? Por doctora. favor, ayúdame en eso. ¿Quiénes son los que tienen las manos levantadas? No lo veo yo aquí. No, es que no tiene nadie ninguna mano levantada ahora mismo. Entonces, No sé por qué no. tengo aquí una información que dice 6 manos levantadas. Por eso yo estaba preguntando. Mira, ahora hay alguien. Pongan el micrófono para hablar. A ver. Es que no me da la información a mí tampoco de quién son las manos levantadas. Sí, Han no ido sé. levantando Mira, aquí a los... me siguen apareciendo. Dice 7 manos levantadas. A mí me da esa información aquí, pero no me dice más nada. Sí, sí, a mí también, pero no me dice quién son. Yo tampoco tengo esa información. Si hay alguien que tiene alguna pregunta de los que están conectados, por favor. Si hay alguien que tiene alguna pregunta, alguna experiencia práctica que consultar, alguna idea que compartir, incluso sería importante. ¿No se animan? Venga, ánimo, que a la doctora Chinea no la vamos a tener todo el día. Parece que no hay preguntas. Pues, Josefina, si no se animan, si quieres terminar cerrando el tema, por mi parte sin problema. Claro, bueno, pues entonces si no hay preguntas, yo sé que debe haber muchísimas dudas, porque siempre en estos temas sobre mandato y apoderamiento hay muchísimas dudas. Por eso decía que a lo mejor había alguna experiencia práctica que compartir, porque esos son siempre problemas diferentes, incluso derivados de la revocación del apoderamiento, del desistimiento en el apoderamiento, de las funciones notariales y del quehacer notarial en estos temas, sobre todo lo que más nos toca en este asunto de la revocación, del desistimiento, eso sería interesante comentar, pero siempre pueden entonces dejar algunas preguntas en plataforma, ¿verdad, Patricia? Y pudiéramos de alguna manera pasárnoslas y tener algunas respuestas en ese sentido, así que no tiene que ser ahora. Les agradezco Sí, muchísimo que han estado, que han tenido atención sobre este tema, les agradezco muchísimo su presencia y bueno, les deseo que tengan una feliz semana. Muchísimas gracias a todos, ¿sí? Gracias a Gracias. usted, Cinea. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, un abrazo para ti. Muchas gracias, doctora. Hay que estar buenas con usted. tardes, doctora, Hasta muchas Muchas luego. gracias, gracias. buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Un gusto. Buenas Hasta luego. tardes, gracias a ustedes. Gracias Lilian, gracias. Muchas gracias, doctora.